Amen. Genesis chapter 13, where we've just read in verse 17. Génesis 13, del 1 al 18, pero nos enfocaremos en el versículo 17. Here we find something very interesting that the Lord wants to share with us this morning. Encontramos algo interesante que el Señor quiere compartir con nosotros esta mañana. I just have this sort of feelings that is an extension of the message I preached last Sunday. Y tengo este sentimiento de que es como una extensión del mensaje que prediqué la vez pasada. Last Sunday, I was with the brethren in Birmingham, Estaba en Birmingham and I shared with them a message, Brother Lord, escape for your life. y compartí un mensaje en donde Lot escapaba de su vida. And we had a wonderful time of fellowship together. Tuvimos un tiempo de adoración muy bueno. The message that Sunday was focused on Lot. El mensaje de ese domingo estaba enfocado en Lot. I still see Lot in this story, but today's message will be focused on Abraham. Y como en esta historia, pero en este mensaje nos vamos a enfocar en Abraham. In Genesis 13, verse 17, En Génesis 13, 17, go, walk through the length and breadth of the land. dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella. King James says, arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it. Y la versión en la Reina Valera dice, ve por la tierra a lo largo This de is ella y a not su ancho. an ordinary word. No es una In caminata. Hebrews chapter normal. 11 in verse 6. En Hebreos 11:6, Hebrews chapter 11, Hebreos looking at 11:6, verse 6. Hebrews 11, I'll read from verse 6. He said, but without faith, it is impossible to please God. dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. For they that come to him must believe that he is, Entonces, decimos que es Él and is a rewarder of them who diligently seek him. y es el galardonador de los que le buscan. Without faith, it is impossible to please God, Sin fe es imposible agradar a Dios, because anyone who comes to him must believe porque todo el que viene a Él tiene que creer that he exists, que él existe and he rewards those who earnestly seek him. y que es el galardonador de los que le buscan. Romans chapter 14, verse 23. Romanos 14, verso 23. But whoever has doubts is condemned if they eat. Cualquiera que sea condenado, Whoever has doubt is condemned if they eat, cualquiera que sea condenado, because their eating is not from faith. pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. I thought it's just communion we are eating here. Why are we talking about faith? Nosotros estamos hablando de fe. I thought it's just food we are eating here. Why are we talking about faith? Tal vez a veces solo creemos que es de comida física, pero aquí estamos hablando de comida espiritual. I thought this is just something that's going to fill my stomach. Why are we talking about faith? Cuando tal vez creemos que es solo algo que va a llenar nuestro estómago, pero estamos hablando de fe. And everything that does not come from faith is sin. Y todo lo que no viene desde la fe es pecado. That's the Christian life. Esa es la vida cristiana. When we are walking by faith. Cuando caminamos, caminamos por fe. When we are eating by faith. Cuando comemos, comemos por fe. Whatever we do, we are doing by faith. Lo que sea que hacemos, lo hacemos por fe. Without faith in God, we don't have a Christian life. Sin fe en Dios, no podemos tener una vida cristiana. Whenever we do things on our own, by our own self, by our own imaginations, and God is not there, that's not a life of faith and is sin. Todo lo que hacemos y lo hacemos por nosotros mismos y Dios no está ahí, estamos viviendo una vida de pecado. Week before last, I was in the office. La semana pasada estaba en la oficina And I and my boss, we got into conversation. y con mi jefe tuvimos una conversación. And then she asked me a question. She said, when you used to go and do chaplaincy job, either with the army or with the NHS, that how do you feel when you stay by the bedside of dying people? Tenía una conversación con ella y le estaba preguntando que si cuando va a diferentes iglesias y le preguntan que si
¿qué es lo que hace? And I told her, I said, I understand that we all one day will die and leave the world. Que, le estaba preguntando si tenía como que hacer un poco más, pero le decía que estaba como al borde. And I told her that it's not about the dying, but it's about the afterlife. Que no se trataba de morir, sino de lo que iba a pasar después de la muerte. And I asked her a question. I said, do you believe in the afterlife? Y él le preguntó a ella, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Because she's never been to church before. Porque ella nunca ha ido a la iglesia antes. She's not inclined to any religion at all. Ella no es cliente de ninguna religión. And I said, do you believe in the afterlife? Y él le preguntó, ¿tú crees en la vida después de la muerte? And then she said, yes. Y ella dijo, sí. I said, what do you believe about the afterlife? Y él preguntó, ¿qué es lo que tú crees acerca de eso? And she said, when I die, I'll go to heaven. Y ella dijo, cuando yo muera, me voy a ir al cielo. I said, wonderful. Y él dijo, maravilloso. And I said, how would that happen? Y él dijo, ¿cómo es que eso pasa? And then she told me, she said, you see, because I'm a very good person. Y ella dijo, porque yo soy una muy buena persona. Because of my goodness, I know that when I die, I'll go to heaven. Porque soy buena, yo sé y tengo la certeza de que voy a ir al cielo. And I said, this is wonderful. Y dije, esto es maravilloso. I said, how did you know that? ¿Cómo sabes eso? Who told you that? ¿Quién te lo dijo? Are you giving yourself self-assurance? Estás dándote tú el crédito. And I asked the question, I said, are you the one that created heaven? ¿Eres tú la que creó el cielo? She said, no, I'm not the one that created heaven. No, yo no creé el cielo. I asked her, I said, who created heaven? Entonces, ¿quién creó el cielo? She said, God Almighty created heaven. Él dijo, Dios Todopoderoso fue el que creó el cielo. And I said, then who sets the rules for who goes to heaven and who doesn't go? Entonces, ¿quién estableció las reglas para quién va al cielo y quién no? Since it's God. Entonces ella dijo, es Dios. I said, that's a beautiful answer. Esa es una muy bonita respuesta. Because if it is God that sets the rules, Porque si es Dios el que pone las reglas, it means it doesn't matter what you think. no significa, quiere decir que no significa lo que tú pienses. It doesn't matter what you think about yourself. No significa lo que tú pienses acerca de ti mismo. Your self-righteousness is not going to be sufficient. Tu ser mismo no va a ser suficiente. It's until you follow the way that God said you should follow. Es hasta que tú sigas lo que Dios dice que debes seguir. And I told her that I've studied all the religions in the world, at least to a little extent. Y hay muchas religiones en el mundo. I've studied Buddhism, Él ha estudiado, casi todas ha estudiado budismo, Hinduism, hinduismo, all the religions you can mention. todas las otras religiones que puedas In mencionar. fact, when I tell people this one, they are often shocked. Pero cuando les digo a las personas I've also studied esto, se quedan en witchcraft. shock. Creen que es brujería. In fact, did you know, even in the UK, yeah, if they have in one of the universities in the UK, I don't want to mention the name, but they have a master's program in witchcraft. De hecho, aquí en Reino Unido hay una universidad que no quiere mencionar el nombre, pero tienen un masterado en brujería. And after all my search and all my reading and all my study of all these religions, Y después de su investigación, sus lecturas sobre todas estas religiones, I came to one conclusion. llegó a una conclusión. You see, all this religion, all they are saying, they have one thing that is common in all religion is the transcendence of God. Todas estas religiones tienen algo en común y es que tienen la trascendencia de Dios, They say God is so big. que dicen que Dios es tan grande. God is the invincible God. Dios es el Dios invisible. We cannot know him No podemos conocerlo because he's omnipotent. porque es omnipotente, He's omniscient. es omnisciente, He's omnipresent. es omnipresente. He's everywhere, but we cannot see him. Está en todos lados, pero no podemos verlo. They said we therefore strive and try our efforts to know God. Tratamos con todos nuestros esfuerzos de conocerlo. That's why a lot of religion is full of works. Es por eso que todas estas religiones está lleno de todos esos engaños. What you do with your hands and what you do around your community. De qué es lo que haces con tus manos alrededor de tu comunidad. But do you know that is not good enough? Pero eso no es suficiente. You might do all the work, but if you don't know where you are going to, you won't get to your destination. Tú puedes hacer todo este trabajo, pero si tú no sabes a dónde estás yendo, de nada sirve. If I get on the road this morning
Si yo voy en la carretera esta mañana and instead of driving the M60 towards Barnsley, I get on the M6 towards Birmingham, will I be here this morning? Si yo hubiera tomado la carretera, pero hacia otra dirección, no estuviera aquí esta mañana. I was coming through the countryside, Estaba pasando por el lado country and I got to a very sharp junction. y llegó a una parte donde había un entronque. You know, the other side of the road looked very beautiful. El otro lado de la carretera se veía muy bonito. I was tempted to veer off that track Estaba tentado a irme por ese camino just to watch the landscape para verle el paisaje and to look at the lakes. y para ver el lago. And then I thought about the brethren in the church this morning. Y luego se acordó de lo que tenía que hacer en la iglesia esta mañana. If I had entered that road and said, well, all roads are roads, I'll get to my destination by now, I'm sure Mommy would have been calling me on the phone. Y si él hubiera entrado en esa carretera, tal vez no hubiera llegado a su destino. Where is the pastor? We came to church and the preacher is not there. Hubieran dicho, ¿dónde está el pastor? Venimos a la iglesia y el predicador no está aquí. Brother Felix, can you help us take the message now? Tal vez él nos hubiera ayudado a compartir el mensaje. And everywhere will be full of confusion. Y todos estarían llenos de confusión. That's what happens when we take our own way. Eso pasa cuando nosotros tomamos nuestro But propio you know camino. why I became a Christian? Pero te diré por qué yo me convertí Why en I held cristianismo. on to Christianity. ¿Por qué me mantengo en el cristianismo? Christianity is the only religion El cristianismo es la única religión that says that God came down to this world. que dice que Dios vino a este mundo. He became like us. Se hizo como nosotros And then he showed us the way. y nos mostró el camino. He sacrificed his life for us Sacrificó su vida por so nosotros that how we can live in this world like him. para que nosotros podamos ver cómo vivir en este mundo On como the Él. third day, resurrected from the grave. Y luego Él resucitó de esa tumba And he stayed on the world for 40 days. y se quedó por 40 días. And then he ascended back to heaven. Y luego ascendió de nuevo y está en el cielo. In John 14, verse 6, John 4, verso 6, he said, I am the way. Él dice, yo soy el camino. I want to follow who know the road. Quiero seguir ese camino. If you follow who don't know the road, you will miss your way in life. Si tú sigues otro camino, vas a perder la misión de tu vida. To waste my time pursuing here and there and doing all this pluralism and inclusivism, I want to stay exclusive with Christ. Por eso no quiero andar buscando en otro lado, quiero mantenerme exclusivo con Cristo. And so this morning we are talking about this faith, and I hope I'll be able to round off in 10 minutes time. Así que vamos a ver si No podemos problem. terminar en unos 10 minutos. You see, we've been on this series, Arise. En esta serie de Levántate, As we continue in our series on Arise, today we come to a powerful command God gave to Abraham. al continuar con esta serie llegamos a un poderoso mandato que Dios le dio a Abraham. We are considering the title, Arise, Walk. Estamos hablando del título Levántate y camina. Aha, you see, he never completed the message about his boss. Y dice, no he completado el mensaje sobre Told esto, her all this beautiful story. de toda esta hermosa historia. Then I asked her a question, do you believe? Y pregunté, ¿tú crees? And she said, because of what you have told me, I believe small. Porque él le dijo a su jefa, por lo que tú me dijiste, yo creo un poquito. And then I said, small is good enough. Y dijo, poquito es suficiente. If you have faith as a grain of mustard seed, Si tú tienes fe como un pequeño grano de mostaza, you will say to this mountain, tú puedes mover esta be montaña, thou removed, que se mueva be cast to a yonder place. y puedes seguir hacia tu And lugar. without doubting, that thing you say will be done as you have said it. Y sin dudar es que puedes conseguir This eso. morning, that thing you say will be done as you have said it. Así que esta mañana puedes hacer lo mismo. If you have faith as a grain of mustard Si seed, tú tienes fe como un pequeño grano de mostaza, all the prayers we have prayed this morning, that thing you say will be done. todas las oraciones que tú has hecho con ese poquito de fe pueden ser realizadas. Told that is enough. Eso es suficiente. And I said, you want to have big belief. Tienes que tener una You'd gran like me fe. to pray for you. ¿Puedo orar por ti? And right there in the office. I know we don't get to do this so much in the UK. Eso no se hace mucho aquí porque estaban en la oficina y él le dijo, puedo But orar por right ti. there in the office, Pero ahí en la oficina, my boss was broken.
Su jefa estaba quebrantada. And then I said, I'm going to pray for you now. Y luego le dijo, voy a orar por She ti closed ahora. her eyes. Así que cerró sus ojos, I laid my hands on my bones. puso su mano sobre I ella prayed and led her to Jesus Christ. y oró a Jesús. She was supposed to be in church this morning. This church. De hecho, ella debería estar en la iglesia, en esta iglesia hoy. When I spoke to her late last night, she said she was having a flu, so she hasn't been out throughout the weekend. That's why she couldn't be here this morning. Y cuando habló con ella anoche, dijo que le dio un poco de gripe, se sentía mal y por eso no pudo estar aquí hoy. Everybody say faith. Todos deberíamos decir Say fe. faith. Di fe. Can you say it loud and clear? ¿Puedes decirlo fuerte? Fe. You see, God told Abraham to arise and walk. Entonces Dios le dijo a Abraham, levántate y camina. This command was not merely about physical movement. It was about spiritual participation in divine promise. Este mandato no se trataba simplemente de un movimiento físico, sino de participación espiritual en la promesa que ya le había dado. It was an invitation to step into what God has already prepared. Era una invitación a entrar en lo que Dios ya le había preparado a él. Yet, we must be careful not to misunderstand this call. Pero debemos tener mucho cuidado para no confundir este llamado. When God told Abraham to rise and walk, Cuando Dios le dijo a Abraham que se levantara y caminara, he was not telling him to walk by sight. no le estaba diciendo que caminara por vista, Nor was he telling him to walk of self-effort. ni le estaba diciendo que caminara con su propia ambición o su propio poder. He was not telling him to create his own destiny through personal ambition. No le estaba diciendo que creara él su propio destino para conseguir su ambición personal. Nor was it a pursuit of blessings by human strength. Era un caminar que le estaba pidiendo que no era posible con poder humano. It was not Abraham striving to make something happen. Y no era Abraham tratando de hacer que algo sucediera. It was Abraham responding to what God had already done. Era Abraham respondiendo a algo que Dios ya había hecho. If we take Genesis 13:17 out of its context, we may think God is encouraging self-confidence. Si sacamos Génesis 13:17 de fuera de su contexto, podemos ver que Dios está diciendo que tengas como más A confianza. lot of Christians today, they are about all the reigning, all the trending slangs, and they say it's about myself, self-confidence. Ahorita hay mucha gente que habla sobre la autoconfianza y todo sobre mí, sobre mí, sobre mí. I want to build my self-confidence. Quiero construir mi confianza, mi Ajá. autoconfianza. Christians don't build self-confidence. Los cristianos no construimos autoconfianza. Christians don't build self-confidence. Los cristianos no construimos autoconfianza. Christians build God confidence. Nosotros construimos la confianza en Can you Dios. say God confidence? ¿Puedes decir confianza en Dios? If you don't have God, who are you? Si no tienes a Dios, ¿quién eres? We are like worms without God. Somos como animalitos perdidos sin Dios. Job said, all the while the Spirit of God was breath in my nostrils. El Espíritu de Dios estaba sobre él. In him we live. En él es que vivimos. In him we move. En él es que nos movemos. In him we have our being. En él es que tenemos nuestra vida. We need to have God confidence. Debemos tener la confianza en Dios. When we read it in its proper setting, we see that God was inviting Abraham into a walk of total dependence on him. Pero cuando leemos este versículo en el contexto adecuado, vemos que Dios está invitando a Abraham a que caminara en total dependencia de él. Genesis 13:17 says, go walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Génesis 13:17 dice, ve, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho porque yo te la doy. Notice those words, I am giving it to you. Las palabras que dice, yo te la doy. The work was not to earn the land, but the process by faith, what God had already given by grace. Aquí el camino no era para ganarse esa tierra, sino para poseer por fe lo que Dios ya le había dado antes por gracia. Let me talk a little bit about the context before the walk. Entonces, permíteme hablarte un poquito del contexto antes de que What was the caminara. context? Abraham was given the command to walk. ¿Cuál fue entonces el contexto en el que Abraham recibió el mandato de caminar?
Number one, Abraham was prospered, yet still pursuing after God. Número 1, Abraham prosperó, pero seguía buscando a Dios. When Genesis 13 opens, it presents us a man who was already deeply blessed in material things. Al inicio de Génesis 13 se presenta un hombre que ya estaba profundamente bendecido con cosas materiales. Genesis 13, 1 and 2 says, So Abraham went up from Egypt to Negev with his wife and everything he had, and Lot went with him. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Génesis 13 del 1 al 2 dice, subió pues Abraham de Egipto al Negev con su mujer y todo lo que tenía, y Lot se fue con él. Abraham se había enriquecido mucho en ganado, plata y oro. Abraham was not a struggling man. Abraham no era un hombre que tuviera muchas necesidades o dificultades. He was not poor. No era pobre. He was not desperate for provision. No estaba desesperado por provisión. He already had abundance. Abraham ya tenía en abundancia. He had flocks, Tenía bendiciones. silver, Tenía rebaños, tenía plata, gold, tenía oro, people working for him. tenía siervos. He had entered into a level of prosperity that many people spend their lives pursuing. Ya estaba en un nivel de prosperidad que muchas personas pasan su vida entera tratando de alcanzar. Yet, what is remarkable is that prosperity did not replace God in Abraham's life. Lo que podemos destacar de esto es que la prosperidad no reemplazó a Dios en la vida de Abraham. Instead of becoming independent of God, Abraham became even more intentional about pursuing God. En lugar de decir, bueno, me independizo de Dios, Abraham se volvió mucho más intencional Genesis en la 13, búsqueda verse, de él. Genesis 13 verse 3 and 4 says, From the Negev, he went to the place until he came to Bethel. Los versos 3 y 4 dicen, del Negev fue de un lugar a otro hasta que llegó a Betel, el lugar entre Betel y Jai, donde había estado en su tienda antes. To the place between Bethel and Ai, where the tent had been earlier and where he had first built an altar. Y donde primero había construido un altar. There Abraham called on the name of the Lord. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Abraham returned to the altar. Abraham regresó al altar. He went back to the place of worship. Regresó al lugar de adoración. He went back to the place of surrender. Regresó al lugar de rendimiento. He went back to the place of dependence. Regresó al lugar de dependencia. These details carries profound spiritual meaning. Este pequeño detalle tiene un significado espiritual bastante You see, significativo. Bethel means the house of God, Betel significa la casa de Dios, while Ai means a heap of ruins. mientras que Jai significa un montón de ruinas. Genesis 12 verse 8 says, From there he went on to the hills east of Bethel and pitched his tent. Génesis 12:8 dice, de allí continuó hacia las colinas al este de Betel y plantó su tienda, With Bethel on the west and Ai on the east. con Betel al oeste y Jai al este. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham intentionally positioned his tent so that when he moved towards Bethel, his back was turned towards Ai. Abraham colocó intencionalmente su tienda hacia Betel para que intencionalmente cuando él se fuera moviendo, su espalda diera hacia Jai. His physical posture reflected his spiritual priority. Su postura física reflejaba su prioridad espiritual. He faced the house of God, Bethel, Su rostro daba hacia la casa de Dios, Betel, and he turned his back on the heap of ruins of the world, Ai. y entonces su espalda daba hacia Jai, que eran las ruinas del mundo. Even though he was prosperous, he refused to turn his face towards the ruins of worldly independence. Aunque él ya era prosperado, él se rehusaba a independizarse de Dios. He understood that prosperity without God ultimately leads to spiritual ruin. Comprendió que la prosperidad sin Dios conduce a una ruina espiritual.
Sadly, this is where many individuals and even entire nations have failed. Y tristemente muchas personas e incluso naciones enteras han fracasado a razón de esto. There was a time when many nations in Europe, they earnestly sought for God. Muchas naciones en Europa le han dado la espalda a Dios. There were the days of mighty revivals Están en busca de avivamiento that transformed societies. que transforme la sociedad. In 1904, we had one in Wales, En 1904 hubo uno en Wales, the revival of Ivan Roberts. el avivamiento de And up till today, people still visit Moriah Chapel y hoy día mucha gente sigue visitando esa capilla just to have a feel of the presence of God that descended down there. para tener un pequeño sentimiento de lo que de Dios descendiendo en ese lugar. In 1906, we had one in the States. En 1906 hubo uno en Estados Unidos, Azusa Street, California, 312 Azusa Street. en California. Scholars say that that was the birth of Pentecost. Eso dicen que fue como el Pentecostés, That was the birth of Pentecostalism. como la cuna del Then the West pentecostalismo. was on fire for God. Era fuego de Dios. Churches were filled with people crying out for salvation. Las iglesias estaban llenas de gente que anhelaba la salvación. The presence of God shaped culture. La presencia de Dios moldea la cultura, The presence of God shaped the law. moldea la ley, The presence of God shaped daily life. moldea las vidas. But after prosperity came, Pero después de que la prosperidad viene, dependence on God declined. a independizarse de Dios es lo que pasa. People begin to trust in wealth. La gente empieza a confiar en otras They cosas. begin to trust in their institutions. Empiezan a confiar en instituciones. They begin to trust in their healthcare systems Empiezan a creer, por ejemplo, en el sistema de and their salud, economic might. en sus economías. And subtly but dangerously, a new narrative emerged. Y triste y peligrosamente se enfocan en otras That cosas. God is for the global south. Que Dios es solo para cierta parte o cierto tipo de personas. That God is for Africa. Que Dios es solo para África. That God is for the poor nations. Que Dios es solo para las naciones pobres. That God is for places where there is suffering, Que Dios solo es para los lugares en donde hay sufrimiento, instability, inestabilidad and lack. y sufrimiento. But for the prosperous societies, Pero para las sociedades prósperas, God became unnecessary. Dios se vuelve innecesario. Prayer was replaced with policy. Entonces, oración es reemplazado por política. Faith was replaced with finance. Fe es reemplazado por finanzas. Dependence on God was replaced with dependence on human systems. La dependencia de Dios se vuelve en dependencia del sistema humano. But Abraham did not fall into that deception. Pero Abraham no cayó en eso, Even though he was wealthy, aunque él era próspero, even though he was rich, aunque era rico, he still returned to the altar. él regresó al altar. He understood that God was not a temporal necessity, but an eternal priority. Comprendió que Dios no era una necesidad temporal, sino una prioridad para la His eternidad. prosperity did not lead him away from God. Su prosperidad no lo alejó de Dios, It drove him back to God. lo condujo de regreso a él. Head bowed and eyes closed. Let's pray this morning. ¿Por qué no oramos? My prosperity will not drive me away from God. Que mi prosperidad no me aleje de Dios. The material things I have will not drive me away from God. Que el materialismo que yo tengo no me aleje de I'm Dios. not going to push God to the background. No empujar a Dios hacia I want los you to costados. talk to the Lord this morning. ¿Por qué no hablamos con Dios esta I mañana? want you to pray unto God this morning. Hablar con Dios esta mañana. I want you to talk to the Lord this morning in prayers. Hablar en oración con Dios.